Asambleísta Fernando Aguirre, regresamos luego de la pausa, lo dijo el asambleísta Mauro Andino, a lo que se refería justamente en el tema de la regulación de medios. No tiene muy claro el concepto usted. Efectivamente, lo tenemos tan claro como el pueblo ecuatoriano lo tiene tan claro. El pueblo ecuatoriano somos pobres, pero no somos tontos. A los que nos quieren confundir es al pueblo ecuatoriano, pero no nos vamos a dejar en ese aspecto. Nos dicen que solo son 2 puestitos por el Ejecutivo y el resto no son puestos por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero todavía está en debate eso, ¿no? Pero lógico, solo está en debate, en sociabilización, pero esperemos a ver cuáles son los resultados. Y ojalá me equivoque, que la concentración del poder, que es el único objetivo de este gobierno, de tener todo, porque este es el único gobierno que ha concentrado tanto poder y tiene gula de poder, lo sigue concentrando. Asambleísta Andino, ¿ahí es flexible al diálogo también para cambiar este consejo? Perdone, siempre he sido de puertas abiertas. No soy ciego, sordo ni mudo. Por el contrario, lo que yo hago es sentir el criterio del pueblo ecuatoriano. ¿Usted o la comisión? Porque el pueblo está cansado de la concentración en pocas manos de los medios. Por ello propiciamos la democratización de la palabra, la democratización de voces, la democratización de acceso a los medios de comunicación, lo que defienden algunos sectores. Algunos sectores defienden. Yo quisiera solamente acotar una situación. Dice que las palabras mueven el ejemplo a rastro, pero aquí no hay ejemplo que seguir. Porque si hablamos de la no concentración de los medios, el primer concentrador de los medios es el gobierno nacional, pues. Porque los medios incautados supuestamente del feriado bancario, en donde se afectó por más de 8.000 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, ¿en dónde está? En el gobierno nacional. Se comiencen dando el ejemplo, pues, porque esa ha sido la herramienta. ¿Para qué? Para que nos induzcan al pueblo ecuatoriano con sus cadenas repetitivas, con un abuso de poder que hoy, en la nueva proforma presupuestaria, ya está establecido aproximadamente 250 millones de dólares para seguir dando la propaganda repetitiva. Manuel. ¿Eso no es concentración de poder? Un punto, por favor, una aclaración muy precisa a lo que dice Fernando. Sí. Que el gobierno es el principal concentrador de los medios. Desconoce la realidad ecuatoriana. El análisis de desarrollo mediático en Ecuador, publicado en marzo del 2011, Fernando, publicado en marzo del 2011 por la UNESCO, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, señala que los medios comunitarios, ocupan el 0% de las frecuencias de televisión y el 0,2% de las frecuencias de radio, en tanto que los medios públicos utilizan apenas, el 17% de las frecuencias de televisión y el 10% de las frecuencias de radio. Lo dice la UNESCO, señoras y señores. ¿Qué dice asambleísta Aguirre? La UNESCO, no lo dice Mauro Andino y el resto. El pueblo ecuatoriano. Con esa sanción se incautaron los bienes de los señores los medios, no para herramienta del gobierno nacional. Manuel. Por favor, ¿cuál es la propuesta concreta que cuando se reinstale el debate de la ley de comunicación y respecto de qué punto álgido del cuerpo legal? Bueno, yo creo que el Ecuador debe superar algo que me parece grave y que se está posicionando en todos los sectores políticos. Hay una especie de enfermedad del nuevo siglo de todos los actores políticos de priorizar el conflicto antes que una línea de encuentro. Sé que es complejo y es difícil, pero creo que todas las fuerzas políticas, el gobierno, todos los sectores que tienen representación en la Asamblea Nacional y los sectores sociales, deberíamos hacer un esfuerzo para encontrar el marco de un acuerdo nacional. Pero mira que hay la voluntad de usted. Que en estos temas no solo hay que decirlo, sino que hacerlo. Reeditar el acuerdo ético-político. Entonces, me parecería que si Mauro Andino abre esa posibilidad real, podríamos tener una ley que no se quede en la mera declaración. Por ejemplo, vamos a garantizar que el 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico van a ser comunitarios. ¿Es en serio o es solamente declarativo? Porque el 33% es de, si es que hay, pues, en un espectro radioeléctrico que está copado por esas formas viciadas, ilícitas, inmorales de haberse apropiado del espectro radioeléctrico,
La ley debería ponerle un punto final, reversión de todas las concesiones mal habidas en el Ecuador y entrega de un 33% real al sector comunitario. Y se acabaron los padrinazgos y se acabó la feria de las frecuencias. Eso no dice la ley. Eso, por ejemplo, podría significar un gran paso para que esta ley no sea declarativa. Y en resumen, ¿qué le diría usted a la ciudadanía sobre el tema de la ley de comunicación que está en debate? Creo que a los ciudadanos y a las ciudadanas del Ecuador hay que decirles que no nos mantengamos espectadores meros de un debate encarnizado entre un poder político, que en este rato lo representa Rafael Correa, y el poder mediático de algunos sectores de la comunicación que han estado acostumbrados a no tener ni Dios ni ley en la comunicación. Ambos sectores, en esa lucha encarnizada que tienen ahora, se desmarcan de que la verdadera razón de esta ley de comunicación no son esos poderes, ni políticos ni fácticos, sino el derecho de toda la sociedad a accesar a una comunicación diferente a la que hemos tenido hasta hoy. Ya. Asambleísta Aguirre, por favor, su reflexión final y también la propuesta final y concreta que tiene Sociedad Patriótica y que llevará al debate. El Partido Sociedad Patriótica siempre estaremos planteando llegar a través de una voluntad y generosidad política hacia un punto de equilibrio. Creo que la sabiduría es parte fundamental para la toma de decisiones. En cualquier parte del mundo, los congresos, las asambleas nacionales son el punto de equilibrio en la toma de decisiones. La Asamblea Nacional no puede convertirse en una sucursal del Poder Ejecutivo y, peor aún, cumplir solamente las disposiciones de un proyecto partidista. El presidente Correa tiene que darse cuenta que es presidente de los 14,5 millones de ecuatorianos. Y por nuestra parte, el Partido Sociedad Patriótica estará dispuesto siempre a llegar a un punto de equilibrio, porque el manejo de crisis tiene que orientarse al punto de equilibrio, no al punto de quiebre. ¿Eso significa resignar y ceder? De ninguna forma. No hay que resignarse. Hay que ceder posiciones siempre y cuando no sean afectados los derechos del pueblo ecuatoriano. Hay que ceder posiciones siempre y cuando esto no favorezca a un proyecto político concentrador de poder. Hay que ceder posiciones siempre y cuando garantice los derechos y garantías constitucionales, que no solamente establece la Constitución, sino los derechos internacionales. Y más que todo, hay que llegar a un punto de equilibrio siempre y cuando no se venda ilusiones, sino se le dé realidades al pueblo. Pero parte del diálogo usted, ¿no? Siempre el diálogo será la herramienta fundamental y no la imposición a través del poder del abuso y a través de ¿qué? De la persecución. Yo creo y soy un demócrata y yo quiero dejar en claro al pueblo ecuatoriano que estamos de acuerdo y estamos dispuestos a un debate, pero a un debate sincero, en donde se respete los acuerdos políticos, porque la toma de decisiones está en la Asamblea Nacional. Ahí está la representación del pueblo ecuatoriano, pero no se puede decir, desde el día de hoy se cumple y lo de ayer no se cumple. Es antes, durante y después. Asambleísta Andino, ahí están prácticamente las condiciones para los votos de Sociedad Patriótica. Ahí el diálogo. Reflexión final. Bueno, esperemos que realmente esas expresiones se consoliden en votos y en el respeto a la Constitución y al soberano que es el pueblo. ¿Y usted abierto al diálogo para Obviamente, aquellos? siempre, toda la vida esa ha sido una característica mía. ¿Y la comisión? Y lo que dice César, César, a lo mejor no has revisado el proyecto de ley, porque sí hay una disposición transitoria en donde se habla, César, en donde se habla de la reversión de las frecuencias mal habidas. Hay una disposición transitoria que inmediatamente dice, de aprobarse este proyecto de ley, inmediatamente se reviertan esas frecuencias mal habidas. Y fui más allá yo, César. Pero te hago una puntualización, Mauro. Concluyo nomás. Y puse más aún una disposición, autoría mía, que inclusive las concesiones de frecuencias que están en engorde, entre comillas en engorde, como ciertos terrenos que lo compran y lo tienen ahí hasta que la plusvalía suba, igual que las concesiones que están en engorde y que no han sido utilizadas dentro de los plazos de concesión, igual se reviertan al Estado ecuatoriano. Y todas esas frecuencias, César, esas frecuencias mal habidas, revertidas, sirvan para incrementar el 33% de los medios comunitarios, públicos y privados. Ahora sí, asambleísta, a ver lo que decía acá. Pero si esa norma no está anclada a la posibilidad de operativizar aquello, es una declaración. En este rato, ¿sobre qué vamos a hacer la reversión de frecuencias mal habidas?
Asumimos qué instrumento para poder hacer. Va a ser la auditoría, porque la auditoría ahorita, por ejemplo, tiene en la Contraloría ya una palabrita que ha cambiado. En vez de reversión, ahora se habla de revisión. Y como ya han revisado todo, ya no hay nada que revertir. Ese es el problema de una ley que solo es declarativa. Si le ponemos instrumentos obligatorios para garantizar que eso se cumpla, esa ley dejará de ser declarativa. Su reflexión final. No es declarativo, por favor, lo que está en la disposición transitoria, y te invito a que lo leas detenidamente, se dice que inmediatamente de expedida esta ley, de publicada en el registro oficial, se revierten esas frecuencias mal habidas. ¿Sobre qué instrumento? Y finalmente, en base a la auditoría, pues, no solamente en la revisión, no a la Entonces, revisión. dígalo en la ley. Dígalo en la ley. ¿Sobre qué instrumento? Dígalo en la ley. Finalmente, si lo dicen en la ley, no es declarativo. Finalmente, la UNESCO, igual yo me refiero a documentos de la UNESCO, el informe de la Comisión de Auditora de Frecuencias de mayo del 2009 y el análisis de desarrollo mediático del Ecuador de marzo del 2011, Fernando, publicado por la UNESCO, da cuenta que 8 grupos de poder son los que controlan los medios de comunicación en el Ecuador. Cruzado, 8 grupos. Eso lo dice la UNESCO, no lo dice Mauro Andino. Finalmente, yo quiero invitar al pueblo ecuatoriano a que esté pendiente de estos debates, porque ustedes van a ser los testigos de si se cumple o no con la voluntad de ustedes. Que vigilen a quienes dieron su voto, porque el derecho a la comunicación, a la libertad de información, a la libertad de prensa, pero con responsabilidad ulterior, no es solo de los propietarios, de ciertos propietarios de medios o de ciertos sectores, es de los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas. Juntos garanticemos ese derecho fundamental que es de todos y de todas. Me despido, llegamos a la parte final, realmente el tiempo ha sido muy corto, el tema es muy amplio, hay artículos que nos quedan. Si fuera por nosotros, vamos a hacer otros programas para programas a los mismos actores quedan todavía, sobre el tema de la ley de comunicación. Cada uno ha tenido su oportunidad de explicar, dar a conocer, y ustedes, amigos televidentes, también tienen y son la parte implicada de estos programas. Saquen sus conclusiones, sus definiciones. ¿Hay libertad de expresión o la hay? Lo han dicho nuestros invitados, nuestros panelistas en esta noche, Manuel. Así es. Como siempre, gracias por distinguirnos con vuestra atención. Muy buenas noches. Felicidades. Personajes, más allá de las palabras, un enfoque profundo de nuestra realidad.